director de la especialización en Comunicación y Culturas Contemporáneas, también en la misma facultad. Dirige un grupo de investigación sobre periodismo digital que actualmente trabaja sobre narrativas transmedias, a quienes ya vimos y escuchamos. Ha sido capacitador para UNESCO FELAFAX, profesor de maestrías y cursos en comunicación y periodismo digital en distintas universidades de Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia y Argentina. También tiene una amplia producción en libros, capítulos de libros, ponencias, artículos en revistas académicas internacionales sobre interactividad, hipertexto, redes sociales, periodismo impreso y digital. Bienvenido y adelante. Bueno, la idea, la propuesta, digamos, en este momento es hablar sobre periodismo transmedia en la Nueva Patagonia. Primero vamos a tratar de definir un poco el concepto y ver cuál es el alcance, cuáles son las posibilidades, ver algunos ejemplos. Un poco lo han ido contando los chicos en el documental. Vamos a ver algunos otros ejemplos y vamos a analizar algún caso acá de la región para ver en qué medida, digamos, se da periodismo transmedia y qué posibilidades podría tener para contar historias, ¿no? Es un poco el objetivo de la charla. Así que bueno, vamos a ver cuáles son los aportes que se han hecho. Los aportes que se han hecho, algunos ejemplos desde la ficción, que se ha mencionado acá largamente. Vamos a trabajar sobre las definiciones y vamos a ver algunos ejemplos desde el periodismo y las posibilidades del concepto. Un poco la hoja de ruta que vamos a hacer. Bueno, la idea de transmedialidad tiene que ver con esto, ¿no? Con experiencias narrativas a través de distintos medios y plataformas. Surge a partir sobre todo de la ficción, de ver que muchas producciones televisivas y muchas series televisivas, muchas producciones en cine, no quedaban, digamos, solamente en la serie televisiva o en la pantalla grande para el cine, sino que además había toda una serie de elementos que se utilizaban para contar la historia. Y que además no solamente contaban, no contaban una historia, sino contaban otras, permitían expandir, ¿no? Esa historia que se narraba. Y bueno, a partir de ver estos casos, los primeros trabajos son de Marshall Kinder en 1991, pero los más conocidos son, no sé, por ejemplo, de Henry Jenkins, a partir del 2003, profesor de comunicación de California, que empieza a trabajar este concepto de transmedia, de narrativas transmedia, sobre todo con la producción de Hollywood. Dice Jenkins que hemos ingresado a una era de convergencia de medios que hace que el flujo de contenidos a través de múltiples canales de medios sea inevitable. O sea, tenemos tantos medios, soportes y plataformas disponibles, sobre todo a partir de Internet, de lo que nos ofrece Internet, pero no solamente eso, que es inevitable utilizarlos para contar historias. El libro por ahí más conocido, más señero es Convergence Culture, que dice en uno de sus tramos: una historia transmediática se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas y cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. Esa es un poco la cuestión, ¿no? Cada elemento hace una contribución a la totalidad. En la forma ideal de la narración transmediática, cada medio hace lo que se le da mejor, de suerte que una historia puede presentarse en una película y difundirse a través de la televisión, las novelas y los cómics. Su mundo puede explotarse en videojuegos, puede experimentarse en un parque de atracciones. O sea que atraviesa, digamos, no solamente medios online, sino también
medios físicos, ¿no? Y incluso plataformas que puede ser la misma ciudad o un parque de diversiones, como dicen. Cada entrada a la franquicia debe ser independiente, de manera que no sea preciso haber visto la película para disfrutar con el videojuego y viceversa. Esta es un poco la idea central de Jenkins, que es retomado por muchos autores. ¿En qué está pensando, digamos, en qué están pensando estos autores? ¿En qué ejemplos están pensando? Bueno, por ejemplo, en casos como Lost. No sé si han visto la serie. Es una serie televisiva que no se agotó, digamos, en la serie de televisión, sino que tuvo la misma producción, trabajó sobre movisodios, o sea, episodios realizados específicamente para ser consumidos en móviles, sobre videojuegos, incluso armaron un sitio web que permitía imprimir un pasaje de avión en Oceanic Airlines, que es el protagonista, digamos, de la serie. Y además después los usuarios fueron agregando un montón de cosas, ¿no? Un montón de blogs, un montón de videos que parodiaban alguna situación, alguna escena de la película. Incluso se creó una Lostpedia, ¿no? Una especie de Wikipedia específicamente para hablar de Lost. Y a nivel periodístico también hubo trabajos como mapas y infografías animadas, como los que vemos ahí. Es decir, la narración de la historia se va expandiendo, digamos, y se narra a través de todos estos elementos de alguna manera. Desde la ficción, bueno, hay muchos ejemplos, muchos desde Hollywood. Por ejemplo, esta serie de la Fox 24, que tiene cómics, video para web, movisodios, videojuegos para consolas, novelas impresas, blogs, wikis también, incluso figuritas de plástico, juegos de cartas, mucho merchandising también, ¿no? O clásicos como Matrix, ¿no? que también tiene mucho desarrollo más allá de las películas, o Star Wars, son los ejemplos clásicos, digamos, que no se agotan, digamos, en las pelis, sino que atraviesan un montón de otros trabajos. Y un dato importante, como decía Fede en la presentación anterior, es la participación de los usuarios, que retoman eso y construyen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la película de la caída habrán visto seguramente alguno de estos videos, Hitler se entera que, ¿no? En algún momento había 3.800.000 resultados poniendo en el Google Hitler se entera que, ¿no? Ahora estuve buscando y hay muchos menos, se ve que nos han bajado por derechos de autor. Pero a partir de una escena de la caída, donde se mostraba a Hitler muy enojado, se recrean un montón de situaciones de la vida cotidiana y de distintos países que no tienen absolutamente nada que ver con la escena de la caída, con clave de humor, por supuesto. Incluso había un sitio específico que se llamaba Hitler Creator, que te permitía crear, digamos, a partir de esa escena, crearle un diálogo y significar otra cosa, ¿no? Bien, si uno se remonta, digamos, a unos años atrás, uno puede ver que no solamente esta idea, digamos, de contar historias se limitaba a una, digamos, es totalmente nueva, sino que en realidad hace muchos años que se viene haciendo esto, ¿no? En el caso de Superman, por ejemplo, ¿no? Que es de 1940, se trabajó en cómics, se trabajó en un dibujo animado, se trabajó en radio, después en cine. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con lo que sucede ahora? Bueno, básicamente dos cosas. Una es que hay muchísimas más plataformas disponibles, entonces la disponibilidad de recursos es mayor, sobre todo de internet. Y el otro dato que es incluso quizás más importante todavía es que permite la participación de los usuarios en alguna medida como co-creadores o en alguna medida con algún grado, un aporte de creación en la historia. Esto genera, por supuesto, un montón de conflictos en el caso del cine, por derechos de autor y porque la historia, digamos, se va narrando de otras formas y hay veces que los
creadores no les gusta demasiado. Pero lo cierto es que se abren opciones de participación de los usuarios que no existían. Bien, esto tiene que ver también con el contexto cultural del momento, ¿no? Digamos, responde también a cómo es el consumo cultural en la actualidad. Un consumo que es por ahí fragmentado, ¿no? Que no se da por ahí momentos específicos del día, como por ahí era más propio hace algunos años, ¿no? Que uno llegaba a la casa a la noche después del trabajo y consumía el diario, miraba la televisión. Hoy es un consumo más fragmentado, más en pastillitas, ¿no? En píldoras, dice, en burbujas de ocio, dice Roberto Igarza, ¿no? Durante todo el día. Es un consumo que también muchas veces se hace móvil, ¿no? A través de justamente los dispositivos móviles, o sea, un consumo nómade, ¿no? Mientras uno se traslada del trabajo a la casa o del estudio a la casa. Es un consumo que muchas veces también se realiza en forma paralela, ¿no? En el mismo momento en que están mirando la tele, vamos tuiteando, vamos haciendo una conversación en Facebook y llegamos a tener un montón de controles alrededor. Y es un consumo también interactivo y social, porque mucho de a lo que accedemos tiene que ver con lo que nos recomiendan nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros seguidores, nuestros seguidos. Bueno, todo eso, digamos, toda esa característica de consumo conforma, digamos, el contexto en el cual se desenvuelve una narrativa transmedia. Entonces, para que una producción sea transmedia, uno podría decir que se tiene que dar estos tres elementos, ¿no? Que la historia se cuente a través de distintos medios o plataformas, dice Jenkins, y también Carlos Escolari, que es un teórico argentino que ha trabajado mucho también con el concepto de narrativa transmedia. Que cada elemento sea autónomo, que sea independiente, que pueda valerse por sí mismo y que pueda pueda expandir la historia que se narra, y que haya participación de los usuarios. Estos serían los tres elementos básicos. Claro, eso desde la ficción, pero si uno lo lleva a otros campos, también tiene aplicación, la misma aplicación. En realidad, esta comunicación pública lo podemos llevar a distintos ámbitos, ¿no? Lo podemos llevar a la educación, podemos hablar de una educación transmedia, lo podemos llevar a la publicidad, por supuesto, lo podemos llevar al documental, lo podemos llevar a cualquier organización que quiera hacer alguna comunicación de lo que hace, de lo que realiza, y lo podemos llevar también al activismo, digamos, a cualquier trabajo activo que se realice en función de una causa, de una causa, de una idea. Evidentemente vamos a tener que aprovechar todas estas herramientas y todas estas plataformas para contarla, ¿no? Contarla y además recibir la interacción de los usuarios. Y claro, también lo podemos llevar al periodismo, que es de lo que, en lo que nos vamos a centrar aquí. Bien, hay otros conceptos que por ahí asociados a los transmedia, ¿no? Y que podemos diferenciar. Uno es periodismo transmedia, otros lo crossmedia, el periodismo crossmedia, y otros el periodismo multiplataforma. Digamos, hay muchas definiciones y no siempre son concordantes, ¿no? No siempre está clara cuál es la diferencia. Esta es la propuesta que hacemos nosotros y que hemos trabajado para en el grupo de investigación. O sea, la idea del periodismo transmedia tiene que ver entonces con lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que son distintos medios, soporte y plataformas, que cada mensaje tiene autonomía, tiene independencia y que hay participación de los usuarios. Esto sería lo mismo que habíamos dicho anteriormente. ¿Cuál sería la diferencia con los cross-media? Que un poco, si uno se remite a la palabra en sí, no habría ninguna diferencia. Cross-media y transmedia vendría a ser, semánticamente, vendrían a ser más o menos lo mismo. Uno podría ser, y generalmente se aplica esta distinción, en que en lo cross-media no hay participación de los usuarios, ¿no? Hay un trabajo en distintas plataformas, en distintos medios, cada mensaje tiene una autonomía,
pero no hay esa interacción y esa co-creación, digamos, de los usuarios. Y por último, podríamos diferenciarlo del multiplataforma, en que no solamente no hay participación de los usuarios, sino que en realidad es la misma historia, ¿no? Es la misma historia que se cuenta en distintos soportes, en distintos medios y soportes y plataformas. Entonces hay mucho volcado de contenidos, el mismo contenido que se vuelca en distintas plataformas, o a lo sumo hay alguna adaptación a otra plataforma. Un contenido se adapta para ser publicado en otro lugar. Bien, esa sería un poco la distinción que podríamos hacer entre periodismo transmedia, cross-media y multiplataforma que hemos estado trabajando. Aunque ya les digo que pueden encontrar muchas definiciones que por ahí no siempre son concordantes. Otra distinción que a nosotros también nos ha ayudado para estudiar el periodismo transmedia es las distintas formas de tratamiento de un mensaje, ¿no? Entonces hablamos de expansión, adaptación y volcado. Es decir, la expansión sería cuando cada mensaje en esa producción transmedia añade insumos informativos que amplían el relato original. Cada mensaje añade insumos informativos, entonces se expande la historia. Y ese elemento se constituye una puerta de entrada para independiente a la historia, ¿no? Podemos ingresar, como decíamos en Memoria de Renes, podemos ingresar por Twitter, podemos ingresar por Facebook o por la historieta. La adaptación, en cambio, sería adecuar un contenido a otro medio o a otra plataforma. Acá no se añaden insumos, en el caso del periodismo, no se añaden insumos informativos nuevos, sino que simplemente se adapta ese mismo contenido a otro medio o soporte. Y el volcado sería cuando se replica el mismo contenido en otro medio, no hay adaptación, no hay nada. O sea, es el mismo contenido que se lleva, por ejemplo, a las redes, cosa que sucede mucho, por ejemplo, ¿no? Ustedes habrán visto, por ejemplo, que muchos medios publican en la web e inmediatamente se replica en las redes sociales con el mismo título y a veces se corta incluso el título y uno se queda sin saber de qué se trata porque en realidad se replica automáticamente y no se adapta a Facebook o a Twitter o a Instagram, ¿no? Bien, ese sería el volcado. ¿Qué ejemplos podemos encontrar desde el periodismo? Así como ejemplos de trabajos realizados específicamente con esta lógica o con esta idea de hacerlo transmedia, no hay muchos, y la mayoría son además de medios pequeños, digamos, autogestionados más que de grandes medios. Esto además no es una característica solamente de la Argentina, ¿no? Sino que pasa que muchas veces las innovaciones provienen de estos medios pequeños y no de los grandes medios, porque son estructuras más flexibles, porque tienen más están más ligados a la innovación que por ahí las grandes estructuras anquilosadas de los grandes medios. Este es un trabajo súper interesante, se llama Malvinas 30, no sé si lo han visto. Lo hizo Álvaro Lucy, o sea, lo coordinó él con un grupo de periodistas, y tenía que ver con los 30 años del desembarco de la guerra de Malvinas. Este trabajo se hizo con entrevistas, se hizo con infografías interactivas, se trabajó con redes sociales, o sea, contando, por ejemplo, la historia de un soldado. En Twitter, por ejemplo, el relato de un soldado que se llama Soldado M30, al cual además se agregó espontáneamente otro soldado que no tenía Twitter, y uno de San Martín de los Andes, curiosamente, y que se hizo su Twitter porque vio el relato que hacía este soldado M30 y le resultó interesante, entonces él se puso a contar, digamos, su propia historia 30 años después, también en esa red social y dialogando con este soldado M30. Bueno, hay mapas, se hicieron emisiones de televisión históricas, en vivo, digamos, como si estuviera ocurriendo hoy. Imágenes, bueno, en fin,
toda una serie de medios y soportes para contar una historia que había sucedido hace 30 años como si estuviera sucediendo ahora. En la misma línea está el proyecto Walsh, que también lo trabajó Álvaro Agnesi solo, desde La Plata, él es de La Plata también, y la idea fue contar cómo había hecho Rodolfo Walsh para hacer su libro Operación Masacre. Entonces hizo toda una reconstrucción y él se puso en la piel de Rodolfo Walsh, con los riesgos que ello conllevaba, y para contar, digamos, cómo había sido ese proceso, bueno, con toda una investigación que había hecho previamente. Y lo hizo a través de distintas plataformas, con mapas, con Twitter, con un blog, etc. En Rosario hay un grupo de trabajo multimedia interesante en la Universidad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, a los trabajos pueden acceder a través de documedia.com.ar. Ellos han realizado varios documentales. Uno de ellos es el más transmedia de todos, se llama Mujeres en Venta, tiene que ver con la trata de personas con fines de explotación sexual en la Argentina. También lo hicieron a través de mapas, de cómics, micros para TV, galería de fotos, gráfica más realidad aumentada, digamos, unos grandes carteles en la ciudad de Rosario, también en televisores, digamos, grandes en la ciudad, movisodios también para ser consumidos en el móvil, pantallas LED, eso es lo que dicen, pantallas LED en la ciudad. Porque la idea, además de este grupo que dirige Fernando Irigaray, es justamente que la ciudad también se convierta en una plataforma para contar cosas, ¿no? Para narrar historias. Que la misma ciudad sea una plataforma para narrar historias, ¿no? Como ven, trasciende ya la cuestión de Internet, ¿no? Sino que se trata de ver, qué herramientas tenemos, qué elementos tenemos para contar algo. Hay también unos cómics muy buenos. Crónica Z es un sitio que ahora por ahí no está tan trabajado, pero en su momento nació también desde Rosario con un programa de TV, un canal de YouTube, un sitio web, una página en Facebook, una página en Twitter. Y la idea de su creador, que es Juan Mascardi, es que ninguno de esos espacios tenga mayor jerarquía que otro, ¿no? Sino que cada uno de ellos, esto ya fue hace unos cuantos años, 2010 más o menos, que viene Crónica Z. La idea entonces es que ninguno de esos elementos tenga más jerarquía que otro, que las historias se vayan contando en todos esos lugares. Tras los pasos del Hombre Bestia es otro documental que hicieron también en la Universidad Nacional de Rosario, ese mismo grupo de Fernando Irigaray, y también esto recrea la historia de la primera película de ciencia ficción que se hizo en Rosario, se llamó El Hombre Bestia. Y bueno, y hay un poco de ficción, digamos, porque hay un detective que va buscando, digamos, los rastros de esa película perdida. Bueno, hay un documental para televisión, hay minisodios para la web, juegos en línea, también redes sociales, crónicas para el día de papel, y también intervenciones urbanas, como decíamos anteriormente, ¿no? Como por ejemplo estas pantallas grandes en la ciudad. En la Nueva Patagonia, ¿qué tenemos? Digamos, bueno, no hay tampoco demasiado, pero, o sea, no producciones concebidas así como transmedia. Un ejemplo para ahí, que a mí me pareció interesante, fue Tercer Round, que hicieron unos chicos del Diario Negro, y que fue una recreación de la historia de un boxeador, no sé si la alcanzaron a ver, en Roca, y digamos, se hizo en blogs, se hizo una producción fotográfica muy interesante, una producción en video muy buena, y además incluso se llevó a una exposición en Casa de la Cultura con todas las mejores fotos del documental, que fue un docu-reality, me llamaron ellos, porque era como una narración
de ficción-realidad. Nosotros intentamos, en el grupo de investigación, tenemos una especie de laboratorio que le llamamos, y convocamos a distintos medios de la región, desde Viedma hasta Utralcó y Bariloche, participamos creo como 12 medios, para contar lo que pasaba con las PASO en el 2013. Utilizamos esta plataforma que se llama Royal Mouse, y la idea era que cada medio, cada uno de estos pequeños medios, aportara su contenido y se iba editando en esta plataforma, y cada medio a su vez embebía, o sea, incrustaba esta plataforma en su web, ¿no? O sea que tenía estos mismos contenidos producidos por todos en su propia web. Entonces de esta forma hacíamos una producción colectiva, no sé si tanto transmedia como más cross-media por ahí, porque no había tanta participación de los usuarios, aunque también usamos alguna participación de los usuarios. Lo mismo, bueno, la misma experiencia la repetimos después con las elecciones de 2013. Bueno, ya vimos lo que fue Memoria de Rennes, no vamos a contar esto. Y después, después un caso que analizamos en el grupo de investigación fue, digamos, más allá de las producciones estas que son concebidas así en forma más transmediales, si había, digamos, desde una noticia, algún contenido noticioso, se podía llegar a generar un contenido transmedia. Y tomamos lo que fueron las inundaciones de Neuquén, si se acuerdan, en abril de 2014, que fueron bueno, históricas sobre todo para la ciudad de Neuquén, y nos pusimos a analizar lo que hacía sobre todo los medios del grupo Schroeder, o sea, La Mañana Neuquén, en el diario papel, LM Neuquén, en la web, la radio, el EU5, y todo el conjunto de plataformas, ¿no? De Twitter, Facebook y YouTube, que tenían estos medios. También hicimos un foro abierto en junio de 2014 para justamente que contó con la colaboración no solamente de periodistas de estos medios, sino también de otros medios, para ver cómo había sido el manejo de la información antes, durante y después de la inundación, para tener ese registro también de los periodistas de primera mano. Y entonces a partir de ahí nos preguntamos, ¿hay ahí entonces una narración transmedia? ¿No? Teniendo en cuenta de que esta historia se contaba a través de todos estos medios, soportes y plataformas. Y entonces hicimos estos dibujitos. En primer lugar, bueno, acá tenemos la radio, el sitio web y el diario en papel, que son un poco la base más fuerte, ¿no? Los medios más fuertes. Y veíamos a ver qué pasaba con los contenidos de la radio, el sitio web, el diario en papel. Bien. La radio tuvo un protagonismo muy importante, fue el medio que mejor se preparó, digamos, aunque no hubo tampoco una preparación importante, digamos, para la cobertura de este hecho, pero logró un montón de reportes, de entrevistas a oyentes, que además, bueno, se iba volcando en el sitio web, porque el sitio web solamente transmite en streaming lo que se va publicando. Algunas de las entrevistas fueron adaptadas a YouTube. 3 entrevistas fueron adaptadas a YouTube con fotos y alguna imagen. Y además, sobre todo, los periodistas de la radio trabajaron mucho con Facebook, cosa que es bastante usual, digamos que se ha hecho bastante usual, por lo menos en la región, que los periodistas de radio utilicen Facebook o Twitter para complementar, para ampliar, para recoger información, para conectarse con fuentes. Bueno, en este caso, Facebook fue muy importante no solamente como plataforma de publicación, sino también para la recepción
de fotos, por ejemplo, de los usuarios que iban publicando, iban viendo lo que estaba pasando, iban publicando las fotos en Facebook. Entonces el medio se alimentó muchísimo de ese Facebook, ¿no? A su vez, lo que se publicaba en Facebook iba automáticamente, se volcaba automáticamente en Twitter, ¿no? Así que ese era el trabajo de la radio. ¿Qué pasaba con el sitio web? Bueno, el sitio web de la mañana tomaba muchas de las cosas que publicaba en la radio, todavía toma, en muchos casos es bastante usual que tome contenido de la radio, y a su vez agregó reportes, entrevistas y participación de usuarios con fotografías. El diario en papel al otro día también utilizó la expansión, digamos, de esta narración, adaptó algunos contenidos de los que contaba en la mañana en el digital y volcó algunos contenidos en el papel. Y a su vez, el diario en papel después también contribuyó para la radio para el día siguiente. Es decir, que ahí había expansión, adaptación y volcado. Y a su vez, la mañana Neuquén volcaba lo que iba publicando en las dos redes, en Facebook y en Twitter. Bueno, entonces como vemos, hay toda una mezcla, digamos, de opciones, ¿no? De volcado, de adaptación y de expansión según qué plataforma, ¿no? Uno puede decir, ¿es una narración transmedia o no es una narración transmedia? Y bueno, evidentemente tiende a ser transmedia, pero si solamente hacemos esa división tajante entre lo que es transmedia y lo que no es transmedia, por ahí nos perdemos la riqueza de todo esto, ¿no? Donde hay un montón de elementos que juegan diferente según el tratamiento que le da el medio. Bueno, entonces, digamos, a partir de este análisis, de lo que hemos visto, podemos ver un poco las posibilidades, cuáles son las posibilidades de concepto. Lo primero que uno advierte, después de estudiar lo que pasa, por ejemplo, con estos medios del grupo Schroeder, es, si uno se remonta unos poquitos años atrás, es como se han multiplicado la cantidad de medios y soportes, ¿no? Es una cosa que en 2008 no tenía ni web, digamos, ¿no? En el 2010 empiezan a tener redes y uno puede pensar que va a haber más todavía plataformas de publicación. Entonces, a partir de que existen todas esas plataformas, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué hago yo con todas esas plataformas? ¿Voy a publicar lo mismo? ¿Voy a adaptar el contenido? ¿O voy a tratar de expandir la historia y voy a tratar de utilizar todas esas de una forma más interesante, por ejemplo? Bueno, el concepto transmedia nos permite eso, ¿no? Pensar en esas producciones que aprovechen y combinen todas esas plataformas, ¿no? Y nos permite además integrar la producción de los usuarios, que como veíamos, sobre todo a través de las redes sociales, puede ser muy interesante. También nos permite pensar las redes sociales no como un mero derivador de tráfico, como habitualmente se piensan, solamente nos sirven para traer tráfico a la web, sino como un espacio propio de producción, que ahí está, me parece lo más interesante. Entonces, ver cuál es la narrativa propia que tiene Facebook, cuál es la narrativa propia que tiene Twitter, cómo la aprovecho yo, qué utilizo. Necesito poner hashtags acá, necesito arrobar a usuarios, necesito Facebook, por ejemplo, se presta más para una fotogalería, bueno, aprovecho Facebook para trabajar eso. Y así con todas las redes, ¿no? También podemos decir que es un concepto que no es fácil de operacionalizar, digamos, no es fácil de trasladar, decir, bueno, esto es transmedia, esto no es transmedia, como veíamos antes, porque por ahí también nos pierde de vista por ahí el análisis de todo el conjunto, que puede ser incluso más interesante. Preguntas para seguir pensando. ¿Cuántos elementos debe tener una narración para considerarla transmedia? ¿Es necesario definir la cantidad? ¿Hay que definir una cantidad para decir esto es transmedia, esto no es transmedia?
En principio yo diría que no, pero bueno, pero es una pregunta que queda abierta. Después otra, ¿qué elementos se expanden en la historia y cuáles solo la propagan? Porque no solamente todos los elementos contribuyen a narrar, sino que hay elementos que solamente propagan una historia que está contada en otro lado. Incluso todos los elementos tienen que expandir la historia, o para algunos es suficiente adaptar el contenido. En todo caso, ¿cuál utilizo? ¿No? ¿Qué plataforma utilizo para adaptar? ¿Qué plataforma utilizo para expandir? ¿Se puede hacer una división tajante entre una narración transmedia y otra que no lo es? Bueno, yo creo que no, a partir de eso. Sobre todo si uno lo analiza, digamos. Uno puede tender, para ir como productor, sí puede tender a buscar una narración transmedia, pero quizás como analista, si hacemos una división tajante, quizás perdemos un montón de cosas. ¿Qué tipo de participación requiere por parte del usuario? A nivel de interactividad selectiva, a nivel del usuario como receptor que selecciona contenidos, ¿no? A través de videojuegos, por ejemplo, o a través del hipertexto, a través de buscadores, o es una interactividad también comunicativa, donde el usuario participa con la producción de contenido, aportando contenido. Digo esto porque hay muchos autores que se ciñen a esto, digamos, ¿no? A la participación del usuario solamente como receptor. Yo entiendo que tiene que participar también como productor de contenido, ¿no? Ahí está justamente la gracia, ¿no? Cuando los ciudadanos también aportan sus contenidos a la producción. Bueno, ahí hay algo de bibliografía. Para terminar, Carlos Scolari hizo un libro que se llama Narrativas Transmedia, que se puede ver el primer capítulo, antes el otro no. Este es el libro de Henry Jenkins, que decía que es el clásico que lo editó Paidós en el 2008, en realidad el original es de 2006. Roberto Igarza tiene muchos trabajos que hacen referencia al consumo cultural y nos permite, digamos, pensar mucho en cómo es eso, cómo se consumen hoy no solamente las noticias, sino la producción cultural en general. Y estamos por editar un librito que estamos ahí en prensa, que se va a llamar Periodismo Transmedia, la narración distribuida de la noticia, que lo vamos a publicar en la web. Y bueno, y Scolari también tiene un blog que se llama Intermediaciones, donde publica muchas de estas cosas. Bueno, eso sería todo el tiempo de cafecito. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y en función de las preguntas finales, o sea, las preguntas para seguir pensando, me imagino son líneas de investigación que van a seguir. O solamente las proponen para. Sí, no sé si la vamos a cerrar alguna. Sí, en alguna medida sí, aunque la nueva investigación, ahora estamos cerrando un nuevo proyecto y bueno, estamos empezando otro a partir del año que viene. Y si bien va a hablar de Edad Media, no es el eje central por ahí. Pero seguramente vamos a seguir dándole vueltas a esas preguntas. Eso sí, no sé si lo vamos a responder, pero le vamos a dar vueltas. ¿Sí? Yo te quería preguntar si vos ves una diferencia entre cómo operan, por ejemplo, los grandes medios, porque siempre existe referencia a estos medios políticos, ¿no? Y si se siguen reproduciendo su poder a través de las redes o de estas otras plataformas, o es algo como más limitado. A nivel de poder de Sí, a nivel, digamos, de utilización, de uso de esa lógica de producción noticiosa, si, digamos, qué diferencias hay, cómo ves en relación a cómo se expande sus propias producciones en estas redes, en estos nuevos medios, ¿no? Bueno, sí, a nivel, decía que a nivel de producción pensada, digamos, en forma transmedial, no hay muchos ejemplos, no me acuerdo ahora de ningún ejemplo concebido así, digamos. En todo caso puede ser que suceda como lo que vimos en la inundación,
¿no? Que alguna narración noticiosa se pueda expandir y aproveche por ahí alguna plataforma. Puede ser que suceda eso y ya, seguro que pasa eso. Pero evidentemente yo creo que los medios más pequeños están más autogestionados, por ahí tienen más posibilidades a niveles narrativos y sobre todo interactivos, ¿no? De participar con los usuarios, que los grandes medios, que no saben cómo resolver los espacios de comentarios, la interacción con los ciudadanos, ¿no? Con los usuarios, que es un tema difícil de resolver para un medio grande, con historias además que por ahí pueden ser cuestionadas en muchos aspectos. Entonces, creo que para un medio pequeño le resulta más sencillo tener otra interacción más cercana con los usuarios. Bueno, pasa además con lo que decía con las radios, por ejemplo, ¿no? Que tienen un acercamiento a través de las redes que complementa, digamos, el trabajo que realizan a través de la radio y suma, me parece, también información e interacción a partir de los que participan los usuarios. Además, bueno, hago un comentario desde lo gremial. Sí. Los medios autogestionados, pequeños, tipo cooperativos, etc., tienen hoy una mayor posibilidad de acceso a la experiencia transmedia sin entrar en un conflicto que estamos todavía masticando, que es cómo se le paga al trabajador de prensa de transmedia. Todavía hay una fuerte resistencia a un cambio porque respetamos y defendemos nuestras condiciones. Uno es redactor, otro es fotógrafo, otro es armador de web y a cada cual hay que pagarle por su medio, por su trabajo. Las empresas quieren un integrado que le pagan por todo. Y es una pelea que le vamos a dar. Ahora, los medios chicos, autogestionados, alternativos, cooperativos, etc., ahí, bueno, vale que por ahí ese individuo haga todo, porque lo hace más por amor al arte que para que alguien gane plata, ¿no? Exactamente, sí, ese es un tema de discusión y que no es fácil de resolver, o sea, es difícil, digamos, para mí por lo menos me resulta difícil diferenciar hasta qué punto, digamos, un periodista tiene que trabajar en otras plataformas y hasta qué punto no, digamos, ¿no? Me parece que incluso también uno puede pensar cuánto de nuevo hay respecto a lo que se hacía también antes, ¿no? Cuando los periodistas también siempre han trabajado en múltiples medios, ¿no? Para tratar de ganarse el mango, ¿no? Que a la mañana en la radio, a la tarde en un diario, bueno, en una oficina, bueno, y así, ¿no? Pero igual creo que hay que explorar alternativas para ver cómo está funcionando hoy justamente el consumo cultural, para ver cómo se puede hacer para que un medio pueda aprovechar todas estas redes, estas plataformas. Eso seguro que se tiene que hacer. Bueno,